Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa, nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Yo voy a tratar muy brevemente un tema de suma importancia, de trascendencia para la educación dominicana y tiene que ver con el mal manejo que ha tenido el gobierno dominicano con relación a los trámites para el inicio normal del año escolar en la República Dominicana en este año 2022. Ya no existe el pretexto del COVID, ni el pretexto de ninguna otra pandemia, ni ningún otro factor que haya podido entorpecer la buena organización para el inicio normal del año escolar dominicano. Y es una vergüenza real para el país y para el gobierno que teniendo en sus manos el manejo del más alto presupuesto que haya tenido jamás la República Dominicana, se haya tenido que iniciar el año escolar con decenas de miles de niños sentados en el piso para recibir docencia, porque el gobierno no ha sido capaz de suplir, a pesar de todo el dinero que maneja, el 4%, repito, del más alto presupuesto de la nación en toda su historia, no haya podido suplir a las escuelas dominicanas de los pupitres suficientes para albergar la cantidad enorme de estudiantes de secundaria y de primaria que van, especialmente de estos últimos, que van a quedarse sin pupitres y sin condiciones más o menos decentes para recibir educación. Eso es una verdadera vergüenza que no tiene ninguna justificación y no hay nada que pueda pretextar el gobierno para señalar que factores externos fuera de su control hayan podido impedir que el año escolar se iniciara como normalmente se inicia todos los años bajo cualquier gobierno que hayamos tenido. De manera pues que el gobierno ha demostrado nuevamente que la educación no es una prioridad en la administración del presidente Luis Abinader. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos de nuevo con otros temas de su interés. Estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero tratar en esta segunda parte un tema que me resulta tan importante o que es tan importante como el primero, es decir, el tema de la educación. Y tiene que ver con los daños ocasionados en el país por el paso fugaz del terrible huracán Fiona, que afortunadamente en su paso por el territorio nacional tenía solamente la categoría de 1, una categoría que ha seguido aumentando en la medida que avanza por el Atlántico. Bueno, el gobierno ha calculado, según el presidente de la República en declaraciones ofrecidas ayer lunes a la prensa nacional, que las pérdidas se estiman tentativamente en alrededor de 20.000 millones de pesos. Una cifra enorme, evidentemente enorme, que va a exigir y va a reclamar del gobierno un buen uso de los recursos presupuestarios. Ahora bien, el problema no es el hecho de que el huracán haya causado destrozos que requieran la urgente intervención del Estado en las poblaciones afectadas. El problema es que esa ayuda ha venido muy lentamente y aparentemente el gobierno no planificó con anticipación las medidas que podían tomarse ante la eventualidad de que ese huracán afectara el territorio de la República, como finalmente ocurrió y como se previó, cosa que el gobierno aparentemente no le prestó la atención debida. La razón es que una semana o poco más de una semana después del paso del huracán por ciertas poblaciones del este de la República, del territorio nacional, esa ayuda está llegando con mucha lentitud y en proporciones muy reducidas en relación con el daño y el reclamo de las poblaciones. Yo creo que esa es una obligación del gobierno dominicano y la prensa dominicana tiene que echar a un lado la costumbre de elogiar las obligaciones cuando un gobierno cumple con las obligaciones para el cual fue escogido. De manera pues que la responsabilidad es una obligación
y no podemos convertir el cumplimiento de una obligación como un gesto benévolo o como un gesto extraordinario de un gobierno. De manera pues que el gobierno no está atendiendo tampoco, como no lo ha hecho con la educación en este inicio del año escolar, no está atendiendo con los reclamos justos de las poblaciones que han sido más afectadas por el huracán. Vamos a hacer otra pausa, regresamos después de ella. Continúen con nuestro programa. ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo lo que queremos lograr. Diego, vámonos. El conflicto bélico se extiende ya por tercer mes. El gobierno local sigue pidiendo ayuda. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. Saludos amigos, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En esta oportunidad me voy a referir a la insistencia con que el Partido Revolucionario Moderno y su gobierno y por igual el partido La Fuerza del Pueblo están tratando de manipular la percepción del pueblo dominicano con relación a supuestas encuestas que indican que esas dos organizaciones políticas están compitiendo por la preferencia del público con relación a las elecciones del año 2024, es decir, la intención del voto. Según el Partido Revolucionario Moderno, esa organización aventaja a la Fuerza del Pueblo con 2 o 3 puntos de ventaja, 36 contra 34, 38 contra 35, etcétera, etcétera. Y por igual, la Fuerza del Pueblo indica que la última encuesta, cuya procedencia nadie conoce, ni sabe quién está detrás de ella, la Fuerza del Pueblo ha seguido avanzando en la percepción del público, en la simpatía del público, y si las elecciones fueran hoy, o ayer, o antes de ayer, la Fuerza del Pueblo ganaría las elecciones con un 36% de los votos contra 35% del presidente Luis Abinader. Bueno, con 36% de la intención del voto no se ganan unas elecciones. Evidentemente, las elecciones se ganan con más de un 50%. En primera vuelta, y en segunda vuelta, cualquiera que sea el resultado, constituye la mayoría, más del 50%, porque cuando hay dos candidatos solamente, no importa cuánta gente vote, el que tenga más tiene más del 50%. Pero las elecciones no son hoy, ni fueron ayer, las elecciones son en el 2024, el tercer domingo de mayo del 2024, según lo ordena la Constitución de la República. Y la Junta Central Electoral tiene que ajustarse a ese calendario, que tiene, por ejemplo, diferentes etapas. Una etapa para la precampaña, otra para la campaña y otra para pura y simplemente para el ejercicio del voto. Pero todas esas intenciones de voto del PRM y de la Fuerza del Pueblo se están haciendo sobre la base de que solamente hay dos actores en el ámbito político dominicano: la Fuerza del Pueblo por un lado y el Partido Revolucionario Moderno. Sucede que el partido principal de oposición, el Partido de la Liberación Dominicana, todavía no tiene candidato, y cuando se hacen esos juicios de valor sobre la intención del voto, se le excluye, como si mañana la gente supondría que la Junta Central Electoral por cualquier razón va a excluir del proceso electoral a la fuerza principal de oposición que estuvo gobernando durante los últimos 16 años previos a las elecciones del 2020.
De manera pues que yo creo que esos intentos fraudulentos de manipular la opinión pública nacional no tienen ninguna base y demuestran realmente que, por lo menos en lo que tiene que ver con la fuerza del pueblo, como ya lo decía un muy inteligente dirigente, muy independiente, por supuesto, del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado Yané Ferreiras, que es una persona que le tengo mucho respeto, ha dicho que la Fuerza del Pueblo evidentemente no es un partido político, sino pura y simplemente un proyecto electoral creado, sostenido y promovido pura y simplemente para exaltar la figura o la candidatura presidencial de un líder y no de un partido. Bueno, eso es lo que yo quería decir, y yo quiero advertirle que realmente todos esos intentos de tratar de manipular el sentimiento electoral del pueblo dominicano son fraudulentos y no se responden a una realidad. Y si respetaran al público, tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo, tendrían la obligación de publicar de dónde proceden esas encuestas, quién las hace esas encuestas, si esas encuestas se corresponden con un diseño técnico de lo que debe ser una buena encuesta real, efectiva, honrada, que respete al pueblo y que respete lo que se hace, porque todas esas encuestas están creando una duda muy creciente en el ánimo del pueblo dominicano con relación a la efectividad de las encuestas. Y evidentemente, de un tiempo a esta parte, desgraciadamente de un tiempo ya bastante lejano, el pueblo dominicano ha estado recibiendo los embates de esos intentos abusivos de querer manipular el sentimiento y las simpatías electorales del pueblo dominicano con encuestas que no se corresponden con la realidad. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos en la próxima, aquí en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero.